Seguimos en Lobato en compañía y seguimos ahora en esta segunda parte con estos versos que con la música de fondo les ilustran sobre la lírica de nuestro siglo de oro, que es en realidad toda nuestra historia. A medida que baja la luz, le quiero también recordar que este Lope de Vega, nuestro Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, ese monstruo de la literatura, nos habla también Cervantes y elogiándolo. Así que les voy a leer un poquito de esta Estrella de Sevilla. Estrella de Sevilla es una dama, una doncella, en época del rey Sancho IV. Llega a Sevilla de visita y se enamora de esta doncella. Resulta que la doncella tiene un hidalgo, que es su novio, y aparte tiene un hermano muy celoso. El hermano advierte que el rey la intenta conquistar y entra en sus aposentos. Y a partir de ahí se produce esta secuencia en la cual el rey manda a matar al hermano de la doncella y a quien le encarga el asesinato, al que es su prometido, sin saber el prometido cuál es la condición de la persona que le encarga, que no es sino el rey Sancho IV. Todo esto está descrito aquí en teatro, en este Estrella de Sevilla de Lope de Vega. Y diría así uno de los pasajes: volved de mi parte a hablarle, y decidle que yo digo que luego el descargo dé, y decid que soy su amigo, y su enemigo seré. En el rigor y castigo declare por qué ocasión dio muerte a Busto Tavera, y en sumaria información del delito razón antes de necio muera. Diga quién se lo mandó y por quién le dio la muerte, o qué ocasión le movió a hacerlo. Que de esta suerte oiré su descargo yo, o que a morir se aperciba. Eso es lo que más desea. El sentimiento le priva viendo una hazaña tan fea, tan avara y tan esquiva, y sin juicio está. ¿No se deja de ninguno? La muerte le persuadió a ello y le previnieron que declare, aunque sea yo, si se confiesa al momento en un teatro, mañana dará a Sevilla escarmiento. Esta es la obra de teatro de Lope de Vega en este pasaje. Y luego miren, siempre les hacemos referencia al contenido. Y El Continente, en este caso, es una edición de 1920 hecha en cuero. Este cuero y este libro, por supuesto, uno disfruta no solamente en la lectura, que también, por supuesto, sino en el tacto, en el tratamiento del propio libro. Luego esta obra se ha representado muchísimo en Madrid, en el Teatro Español, en el Corral de Comedias de Almagro y por toda España. Así que un poquito de siglo de oro con Lope de Vega. El programa pasado les hablamos también de William Shakespeare, y Cervantes también nos lo agradecerá, este siglo de oro. Bueno, don Jesús, cuéntame. En este afán de traer los libros, que hemos contado con que tú también nos has traído los tuyos, ¿cuánto queda por escribir en todo caso sobre gastronomía? ¿Se pueden todavía hacer más recetas? ¿Se puede crear más literatura? Luego vamos a hablar de la cocina de Don Quijote. ¿Cómo ves tú el desarrollo bibliográfico al respecto de la gastronomía? Bueno, pues el tema de los libros de gastronomía, se está escribiendo recetas. La receta nunca se va a acabar mientras que se siga habiendo sabores diferentes, inventando, haciendo mezcla de frutos, de verduras, y nunca se va a acabar. La exportación va a seguir aumentando la cantidad de libros de cocina que hay. Eso está clarísimo, pero volvemos a lo de antes, que la cocina prácticamente todo ya viene, haga lo que se haga, viene de algo anterior. Estamos hablando, por ejemplo, que si hablamos del Quijote, cualquier guiso del Quijote lo podemos traer hoy en día a cualquier bar de aquí, de Jerez. Claro. Bueno, lo único que va cambiando son las tendencias y se va pues rizando el rizo cada vez más.
Bueno, yo te voy a preguntar sobre ingredientes y sobre elementos de la cocina, de las especias también, si te parece, de esa primera vuelta al mundo y lo que supuso el tráfico de las especies hacia la península. Jesús ha traído su libro de recetas a modo de diccionario y yo ya les he mostrado este libro también, que es un libro de viajes, y este libro de viajes, España turística, primero porque les proponemos que ese turismo español en España y con la visita a todos nuestros pueblos, monumentos y ciudades merece mucho la pena, en busca, por supuesto, de la cultura, de la literatura, de la gastronomía. Yo le voy a dar pie a Jesús Márquez de algo que nos dice este libro, en concreto sobre las recetas, y que dice así, de la cocina que uno se puede encontrar por España. Dice: los árabes reunieron a nuestra tradición culinaria el voluptuoso arte de sus sabores y olores. El típico agridulce de muchas de nuestras comidas proviene de la introducción de la sidra, el limón y el naranjo. Cuando los cruzados llegaron a Sicilia hacia el año 10, el naranjo y el limonero hacía más de 200 años que se conocía en España. Bien es verdad que el naranjo dulce no vino hasta que los portugueses lo importaron de China, y que la calidad exportadora que hoy cultiva este arbusto la región valenciana no se consiguió hasta hace poco más o menos un siglo. Además de los frutos agrios, el pueblo árabe invasor introdujo en España un condimento indispensable para cualquier cocina que de artista se precie, indispensable para cualquier cocina: las especies, el azafrán, la nuez moscada y la pimienta negra. Don Jesús, ¿qué nos dice usted de estos ingredientes? Azafrán, pimienta negra y nuez moscada. Y nuez moscada, pues son las especias que fueron a buscar luego Magallanes, ¿no? Y Elcano concretamente, que ya existía en aquella época. El jengibre. El jengibre, el clavo. El clavo fue una de las especias que iban a por ella y fue una de las especias que más importantes, se puede decir, en esa navegación. Sí. Y ya existían esas especias, pero en dosis muy pequeñas, en cantidades muy pequeñas, y era utilizada por los árabes, es decir, los musulmanes en la época española, cuando vivieron los cristianos, los árabes, los judíos, hubo ciudades como Toledo, por ejemplo, que vivieron las tres. Imagínate gastronómicamente la mezcla que hacen ahí. Los árabes eran unos máquinas a la hora de utilizar las especias, y hoy en día creo que desde aquella época hasta hoy ese olor todavía no se sigue haciendo. Comerte, por ejemplo, una receta árabe del siglo XI, que tú hoy, ¿cuál relacionarías a esa receta árabe con mucha...? Bueno, ahí estamos hablando de que ellos utilizaban esas especias quizás para alargar la duración de los productos. Claro, como conservantes. Conservación. Pero daba sabor pero actualmente la cocina árabe sigue utilizando esas especies. Es decir, que entre el siglo XI y actualmente los olores y los sabores de esa cocina quizás sea de las cocinas que menos ha perdido sus orígenes, ¿no? Sí. Precisamente hoy hemos estado haciendo alfajores. Ajá. ¿Vale? Alfajores con niños en un colegio. Sí. Nosotros hemos hecho una mezcla de especies y hemos olido esa mezcla de especias, donde llevaba canela, llevaba un poco de cilantro, llevaba un poco de... Es unas especias que se utilizan para hacer los alfajores, y esa especia la hueles y te huele a Marruecos, te huele a... Es decir, todo el mundo árabe te huele a esa especia. Porque, por ejemplo, en esta zona... Primero, es muy importante en nuestra gastronomía el hecho de que se pueda degustar a través de tapas, ¿no? Que pueda uno tener un muestrario, una cata de una gastronomía muy exquisita, y en una misma mañana estás probando 4 cosas. Por ejemplo, la cola de toro, ¿eso tiene algún antecedente más antiguo con ese sabor a clavo, potente? Bueno, estamos hablando de una carne que hoy en día es fácil, es decir, pero en aquella época necesitaba muchas horas de cocción. Estamos hablando de una carne tersa, dura, elástica, con mucha gelatina, sí, con mucho músculo. Es una carne que necesita su tiempo. Entonces, yo imagino, en aquella época esa carne la ablandaban de alguna manera con esas especias.
y ese sabor, es decir, es un sabor característico porque mezcla el sabor de la gelatina, de la carne. No se nos olvide que la carne, cuanto más musculosa sea, más buena, más gelatina tiene, más sabor tiene. Y en este caso yo creo que en aquella época lo utilizaban para conservante, servía para ablandar. Estamos hablando de que dejaba la carne con una especie que se llama mortificar, ¿no? Dejar durante mucho tiempo. Claro. Para dejarla para que se vaya poniendo más blanda, y actualmente todavía se suele hacer la cola de toro con clavos, con pimienta negra, incluso con un poco de azafrán también se le puede añadir, azafrán hebra, estamos hablando, ¿no? Dinos, es muy interesante ese taller que habéis hecho en los colegios de los alfajores, nos has dicho. Hemos hecho polvorones, va enfocado a la provincia de Cádiz. Sí. Está claro que los mantecados y los polvorones y los alfajores tenemos mucha tendencia, musulmán, decía árabe con nosotros, ¿no? Claro. Totalmente, y sobre todo que el alfajor, yo por lo menos no lo he mirado ni lo he estudiado, pero yo se lo concedo a Medina Sidonia, el nombre de Medina Sidonia. Sí, los alfajores de Medina Sidonia son... Además son muy grandes, ¿no? Claro, ya depende. También Nosotros con los niños le he hecho más pequeños, si no los niños le dan pero que Medina Sidonia siempre ha tenido fama de que son muy generosos, muy exagerados, ¿no? Sí, hacen un alfajor por derecho. Sí. y lleva miel, lleva pan rallado. Estamos hablando de que había miel, el pan rallado, utilizamos el pan de 3 días, 4 días, más rallado, almendra, es decir, lleva una serie de almíbar, esa mezcla, la miel se calienta para que luego cuando se le añada la almendra al pan rallado se pueda mover, y cuando la miel empiece de nuevo a solidificarse es cuando empezamos a trabajar el alfajor. Luego lo glaseamos por azúcar, glas y agua. Pero el alfajor tiene una aceptación un poquito menor que el polvorón, en líneas generales. ¿Eso por qué es? Porque el alfajor es un placer en pequeñas cantidades. Un alfajor, como hablamos, es un placer, pero no te puedes comer 5 alfajores. Ahora, 5 mantecados te lo comes sentado, pero 5 alfajores... Hablamos de alfajor, hablamos de fabada asturiana. Vamos a pensar eso estamos hablando de intensidad. Claro. De mucha intensidad, de miel, de almendra, de azúcar, de... 1 millón de calorías por alfajor. No hablemos más de calorías, Eduardo, por favor. No, porque no se puede. Porque si no comeríamos nada. Dinos una cosa, porque ahora que tenemos a la cámara, yo creo que merece mucho que a Jesús Márquez y a su espacio Decimoarte le demos el sitio para que él se expansione como cree oportuno. ¿Dónde se pueden encontrar tu localización? Si te queremos encargar un taller o tenemos un colegio que se quiera hacer cargo Nosotros tenemos una web. Sí. Es cierto que ahora con el tema COVID, pues la web ahora mismo no estamos montando talleres. No estamos haciendo talleres porque es un espacio muy grande y solo podemos hacerlo para 6 personas. Claro. Estamos esperando que rápidamente nos ponga la vacuna a todo el mundo y podamos abrir de nuevo y empezar a hacer los talleres. Actualmente estamos haciendo show cooking, que son cocinas, hemos puesto una mampara, hemos puesto 2 grupos muy bien separados, en un sitio muy controlado. Show cooking. Qué bonito. Vale, que es cocina en directo. Sí. Y llevamos todas las medidas COVID perfectamente. Bueno, dinos la dirección de la web, por favor. Bueno, es www.espaciodecimoarte.com. También pues, estamos en redes, en Facebook, Instagram. Y por la web vendemos prácticamente lo que son los talleres, los show cooking, los eventos. Actualmente estamos vendiendo por teléfono y hacemos eso. Hemos dividido el espacio en 4 partes para 6 personas, que son 24 personas, bastante bien separadas, con sus mamparas y sus medidas de seguridad. Bueno, vamos a ir siguiendo hablando de gastronomía, vamos a ir a Don Quijote de la Mancha para que Jesús Márquez nos lea también un poquito de Don Quijote dentro de este ámbito gastronómico festivo de la Navidad. Yo le voy a dar la introducción y él nos va a seguir leyendo. Vamos a leer un trocito de este capítulo 10, le hablo de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que se titula De los graciosos razonamientos que tuvieron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. Y diría así este fragmento: ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca o el de Soliadisa, que te vendrán como anillo al dedo, y más que por ser en tierra firme, te debes alegrar. Pero dejemos esto para su tiempo, y mira, si traes algo en esas alforjas que comamos,
porque vamos luego en busca de algún castillo, donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho, porque yo te voto a Dios, que me va doliendo mucho la oreja. Don Jesús, por favor, continúe usted por aquí, si es tan amable. Aquí trayó una cebolla y un poco de queso, y no sé cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho. Pero no son manjares que pertenece a tan valiente caballero como vuestra merced. ¿Qué mal lo entiende?, respondió Don Quijote. Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, sino era acaso y en algunos suntuosos banquetes que le hacían, y los demás días se lo pasaban en flores. Y aunque se deja, y los demás días se lo pasaban en flores, y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque en efecto eran hombres como nosotros, hace de entender también que andando los más del tiempo de su vida por las florestas y desplovados, y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me ofreces. Así que, Sancho amigo, no te congoje lo que a mí me da gusto, ni siquiera tú, hacer nuestro nuevo, sino sacar la caballería andante de sus quicios. Perdóneme, vuestra merced, dijo Sancho, que como yo no sé leer ni escribir, como otras veces he dicho, no sé si he caído en la regla de la profesión caballeresca, y de aquí adelante yo preveré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y que para mí los proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia. No digo yo, Sancho, replicó Don Quijote, que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa, sino esas frutas que dice, sino que sus más ordinarios sustentos debía hacer de ellas y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían y yo también conozco. ¡Qué maravilla! Bueno, Don Quijote nos sigue ilustrando, Don Miguel de Cervantes, de por dónde debe ir la traza de su cuento. Hay muchas versiones en torno a cómo se genera Don Quijote, si parte de un cuento pequeñito, el cual se va ampliando y aparecen historias, primero que demuestran la inmensa cultura y conocimiento de personajes, de situaciones y de adversidades. Eso es lo que Cervantes hace gala en muchísimas partes del Quijote. Ahora quisiera hablarles de la cocina de Don Miguel de Cervantes, pero estando aquí Jesús Márquez, estando aquí Espacio Décimo Arte, yo la verdad voy a ser más recatado y le voy a decir a él, aunque sea abuela pluma, qué plato, qué cocina, qué guiso tú nos relacionarías y nos daría así como nos has dicho lo de los langostinos a la sal. ¿Qué otra cocina dentro del ambiente de Don Quijote de la Mancha nos recomendarías, Jesús? Bueno, hace referencia en el Quijote de uno de los guisos, concretamente Sancho, habla de lo que era la olla podrida, ¿no? Su nombre es lamentable, pero en aquella época pues la olla podrida era echar todo en una olla, todo lo que había, todo lo que quedaba, todo lo que estaba ya en un estado mal, pues todo perjudicado. Estamos hablando que llevaba las especies y demás y aguantaba más. Claro. Pero lo que hacían era echar en una olla todos los ingredientes, que echaba legumbres, verduras, carnes y agua. Y eso durante horas lo ponían a cocer. Sí. Actualmente tenemos platos muy, muy, muy parecidos a ese. Sí. ¿Qué plato sacaría yo de ahí, de un cocido, donde lleva agua, donde lleva legumbres, donde lleva verduras y donde lleva carnes? Pues prácticamente lo enfocaría a un puchero. Ajá. ¿Vale? Un puchero lleva legumbres, lleva verduras, lleva carne y lleva agua. ¿Qué podemos sacar de ese puchero? Pues las legumbres, los garbanzos y la carne, y podemos hacer otro plato, aparte de hacer unas croquetas, aparte de hacer mil cosas. Pero hay un plato que se llama ropa vieja, que por cierto
tiene años. Tiene años. ¿Vale? Es decir, que no estamos hablando de un plato, estamos hablando de un plato que ahora, por ejemplo, se está haciendo con corvina, con pescado. Pero para hablar y para que entiendan de ropa vieja, sin perjuicio de que siga explicándolo Jesús, hace falta tener unos añitos para que uno haya comido ropa vieja, ¿no? Bueno, actualmente se está haciendo en muchos sitios en cocina la ropa vieja, es decir, y como te estaba diciendo, hay sitios que la está haciendo con pescado, es decir, están montando el pescado con corvina, por ejemplo, se está haciendo la ropa vieja de corvina. ¿Ah, sí? Hombre, con sus garbanzos, con sus patatas, porque a la ropa vieja le estamos agregando patatas fritas. Freímos unas patatas buenas de Montealgaida, de la Algaida, y se le agregamos a lo que es la ropa vieja. Bueno, para que el que no sepa lo que es la ropa vieja, si quieres lo digo cómo funciona. Estamos hablando de preparar un sofrito con una poca de cebolla. Por un lado están los garbanzos, la zanahoria, por otro lado está la carne, y lo que hacemos es preparar un poco de cebolla con un poco de laurel, que le da un buen sabor, y salteamos lo que son los garbanzos, salteamos lo que son la carne en ese aceite. Estamos hablando de la carne del puchero, las legumbres del puchero. Y ya para el final le agregamos las patatas, un poco de sal y un poco de vino. ¿Vale? En este caso vino de aquí, de Jerez, ¿no? Un poco de eso, esperamos que el vino se evapore y simplemente comer. ¿Vale? Bueno, pues con la ropa vieja, mi querido amigo, terminamos el programa de hoy. Jesús Márquez, gracias, Espacio Décimo Arte. Muchas gracias por haber estado en Lobato en compañía. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer estar aquí contigo. Continuará. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí Lobato en compañía. Les recordamos, hemos traído a Jesús Márquez, un chef en el entorno de ese Espacio Décimo Arte. Les hemos hablado, por supuesto, de Lope de Vega, de nuestros libros, el contenido y el continente de los libros, de esta España turística, de nuestro diccionario ideológico, el de Julio Casares, por ejemplo, para nuestras palabras en castellano, de este libro de las recetas de cocina. Les hemos hablado de los alfajores, les hemos hablado de ustedes y de nosotros, que no es ni más ni menos que hablar de esta zona del sur de España, y le hemos hablado de la lonja, de nuestros marineros y de nuestro mundo de la mar. Ahora un poquito de más música y palabras. Y por mi parte, la última palabra. Gracias. Hasta siempre. Y hoy os traigo algo de este Tribunal Supremo, donde hay sin duda que trabajar con la frente alta y la mirada elevada hacia los símbolos de la elocuencia, la justicia, la equidad, la rectitud y la igualdad. O eso debería de ser, porque este órgano judicial se encuentra en lo más alto del poder judicial español y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional y es el órgano superior de todos los órdenes. Ustedes saben, el civil, el penal, el contencioso, el laboral, el militar. Porque también les quería hablar de esa justicia o de esa injusticia que padeció don Miguel de Cervantes en ese procedimiento penal en el proceso de Valladolid en 1605. En la ciudad de Valladolid, en 20 días del mes de junio de 1605, para averiguación de los susodichos, se recibió juramento en forma de derecho de Miguel de Cervantes, de edad de más de 50 años, que vive en las casas nuevas de junto al rastro. Preguntado dijo que este testigo conoce de vista al caballero del hábito de Santiago que dicen se llama don Gaspar, el cual nombre lo ha oído nombrar esta noche, y estando este testigo acostado en la cama, a hora de las 11, poco más o menos, oyó ruido de grandes voces en la calle, que le llamaba don Luis de Garibay, y este testigo se levantó. Y el dicho don Luis de Garibay dijo a este testigo que le ayudase a subir un hombre, el cual este testigo vio, y era el que tiene declarado, el cual venía con una herida. Venía con una herida encima de la ingle y le preguntaron dijese quién le había herido, el cual no quiso responder ninguna cosa. Y esto es la verdad. Para el juramento fecho y lo firmo Miguel de Cervantes. Ante mí, Fernando de Velasco. Un ejemplo de la injusticia que padeció don Miguel de Cervantes, amparado por tribunales y desamparado también él por muchos. Un pequeño detalle de nuestra historia. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.